Derechos campesinos en Colombia, hecho por Carmen Sofía Ortigón Morales, Juan Esteban Espinel Ricaurte y Nicole Vanegas Devia. Ser campesino es el orgullo que tenemos los colombianos, es el único ejemplo que le damos al mundo que nosotros los campesinos hemos sido los más sufridos y todavía luchamos. ¿Es un campesino o una campesina? Según la ONU, un campesino se define como todo hombre o mujer que tenga relación especial con la tierra y la naturaleza a través de la producción de alimento. ¿Y cómo se protege al campesinado en el mundo? Existe una declaración acerca de los derechos campesinos emitida por la ONU en la que se define como una herramienta del marco normativo internacional, la cual brinda ciertos lineamientos y permite a los países desarrollar y fortalecer políticas específicas que atienden las necesidades particulares del campesinado. ¿Cómo se llegó a ese reconocimiento de políticas en pro de las necesidades del campesinado? Eso no se viene peleando hace dos meses, un año, hace más de 50 años, y por eso ha sido el conflicto. Porque no ha habido una reforma agraria integral, porque no se ha reconocido los derechos de los campesinos y campesinos dentro de la Constitución Política Colombiana. En la Constitución Política Colombiana del 90 solamente figura una zona que habla de reserva campesina en la Ley 160 de 1994, pero no específicamente cómo tienen que ser los derechos de los campesinos y campesinos, el derecho a la salud, el derecho a la tierra, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación gratuita, el derecho a todo, como lo merecemos un colombiano, un campesino, una campesina. ¿Cómo se llegó a ese reconocimiento de políticas en pro de las necesidades del campesinado? Iniciamos en la década de 1920, momento en que se empiezan a notar los malestares de la comunidad campesina acerca de mejora de tierras y reconocimiento de sí mismos como sujetos sociales y productivos, pues estos exigían el hecho de no ser más una fuerza de trabajo cautiva y sumisa, trabajar en pro de su beneficio y de tener dominio de las tierras que labraban día con día. Este acto permitió que la comunidad se empezara a organizar para hacerle frente a los monopolizadores de la tierra en cuestiones como salarios, condiciones dignas de trabajo y sobre todo de vida. Un claro ejemplo de estos es Baluarte Rojo, que fueron los campesinos de Córdoba, principalmente entre los territorios de Loma Grande, San Fernando, Canalete y Callejas, encargados de la defensa de las necesidades de la comunidad en el territorio durante esta época. Durante la misma década se consolidaron varias organizaciones, tales como el Partido Agrario Nacional en Boyacá, la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria en Bogotá y el Partido Socialista Revolucionario, este embrión del Partido Comunista Colombiano, el cual distribuyó su influencia de manera exponencial, mostrando la interrelación de la expresión política y la organización campesina de base. Sin embargo, para 1929 ocurrió la Gran Depresión y caída de precios internacionales del café, las cuales produjeron un alza en el desempleo y la pauperización de las condiciones de vida de dichas haciendas pertenecientes al sector productivo, lo que resultó en el alza de las comunidades en forma de luchas agrarias concentradas principalmente en Sumapaz, Biotá y la región del Tequendama y Córdoba. Bajo esta crisis del sector se fundó la Asociación Patriótica y Económica Nacional en 1934 por los terratenientes colombianos para oponerse abiertamente al movimiento de masas campesino. También se movilizaron a favor de los campesinos colombianos en todo el país las ligas campesinas, los sindicatos de obreros rurales y las unidades de acción rural, como expresiones del movimiento campesino. A nivel nacional podemos encontrar a la Federación Campesina Indígena, que más adelante sería conocida como la Confederación Campesina Indígena, fundada en 1942, la cual condujo movilizaciones en todo el país en contra de la Asociación Patriótica y Económica Nacional y posteriormente contra la Ley 100 de 1944. Previo a esta ley, se emite la Ley 200 de 1936 que evalúa la aceptación de la gran propiedad y llevada de la reforma agraria. Actualmente, dicha asociación tiene sus bases en Meta, Risaralda, sur del Magdalena Medio, Sucre, Córdoba, Santander y Huila. Para 1956, las organizaciones campesinas e indígenas estaban completamente destruidas por acción u omisión del gobierno colombiano. De esta dinámica se resalta la Federación Agraria Nacional, la cual fue la organización campesina más importante hasta el surgimiento de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Del movimiento agrarista se originaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, luego de la Operación Marquetalia en 1964 y la agresión contra el movimiento campesino del sur del Tolima, que a su vez trajo consigo la colonización armada y a la ANUC fundada en 1967, que estuvo dividida en la línea Armenia y la línea Sincelejo. En 1972 se dio el Pacto de Chicoral, que trataba sobre un acuerdo entre terratenientes y latifundistas con el gobierno de Misael Pastrana.
Durante septiembre de 1977 se dio lugar el primer paro cívico nacional, que dio cuenta del inconformismo hacia la clase política del país y de la diversidad de procesos que se gestaban para combatir a esta clase política. Ley 35 de 1982 o de amnistía. Ley 30 de 1986. Ley 30 de 1988. Así llegamos a la década de los 90, momento en el cual las diferentes comunidades campesinas se enfrentaron a momentos cruciales. El primero, en 1991, en donde lograron consagrar 3 artículos constitucionales en su defensa. El artículo 64, que habla sobre el papel del Estado al promover el acceso individual o progresivo de los trabajadores agrarios a la tierra y a su acceso a necesidades básicas. El artículo 65, que trata de una protección especial del Estado sobre la producción de alimentos y las diferentes implicaciones investigativas y tecnológicas de la comunidad campesina. Y el artículo 66, en el que se reglamentan condiciones especiales de crédito agropecuario, tomando en consideración los riesgos de la labor. Además, en 1994 se establece la Ley 160, que apoya la reforma agraria de 1961, que se dio bajo el gobierno de Alberto Lleras Camargo, cuyo objetivo principal es la promoción del desarrollo rural sostenible e integral con foco en la distribución justa de la riqueza y la participación democrática. En este contexto se llevaron a cabo 158 luchas agrarias, entre las que hubo 27 paros cívicos con participación campesina, 82 movilizaciones y 43 tomas de entidades. En 1995, la organización Unidad Cafetera se unió con otros gremios de minifundistas, pequeños y medianos empresarios paneleros, cerealeros y papicultores que cuestionaron la política neoliberal y la libre importación de productos agropecuarios. Y en torno a la defensa de la producción nacional conformaron la Asociación Nacional para la Salvación Agropecuaria de Colombia, la que se conoce más comúnmente como Salvación Agropecuaria. Para esta fecha, debemos tener claro que el país se hallaba en un contexto bastante complicado, pues se dio la expansión del narcotráfico y las limitaciones de los campesinos al acceso a la tierra, a la tecnología y al subsidio. En estas condiciones, la única posibilidad de sobrevivir era participar de la producción de cultivos de uso ilícito. En 1996, las multitudinarias marchas campesinas cocaleras en contra de las fumigaciones lograron movilizar a más de 300.000 campesinos y fueron el origen de la Coordinadora de Cultivadores de Coca y Amapola, la cual concretó su funcionamiento en el 2000 para enfrentarse al Plan Colombia, manteniendo una oposición firme a las fumigaciones de cultivos de uso ilícito y proponiendo planes alternativos. Durante el lapso del 31 de julio al 4 de agosto de este mismo año, se dio lugar al Paro Nacional Agropecuario, que fue encabezado por la Salvación Agropecuaria y que realizó junto al menos 100.000 personas 27 bloqueos en carreteras y otras manifestaciones. Para noviembre del 2001, dicha asociación realizó su primer congreso. Durante el año 2002, en el mandato de Álvaro Uribe Vélez, durante el Plan Nacional de Desarrollo, presentó imprecisiones y ambigüedades al momento de nombrar a los campesinos. De esta manera, delimitando la política de las comunidades campesinas. Esto debido al uso de términos como productor del campo o minifundistas, entendiéndolo como sujeto económico y quitándole visibilidad a sus movimientos como sujetos constructores de políticas. De este modo, se centra la atención en la explotación comercial de la naturaleza y no en los sujetos de derechos. En el 2003, entre el 7 y el 8 de abril, se llevó a cabo el Congreso Nacional Agrario, en donde participaron campesinas y campesinos, indígenas y afrodescendientes, entre otros, y sus diferentes niveles organizacionales. Durante este se trabajó temas como el derecho a la tierra, la reconstrucción de la economía agropecuaria y agroalimentaria, la protección del medio ambiente, la política concertada de los cultivadores de coca, amapola y marihuana, los derechos sociales, económicos y culturales del campesinado, indígenas y afrodescendientes, y el reconocimiento político al campesinado junto con el reconocimiento de las mujeres campesinas, el derecho a la territorialidad y al fin del desplazamiento forzado. En este congreso se redactó y promulgó el mandato agrario en rechazo a las políticas neoliberales del gobierno colombiano y especialmente al libre comercio como vía directa hacia la destrucción del sector agrario colombiano. Además, también se pactó el decreto 1300 Inconder del mismo año.
Para el año 2007 se dieron dos hechos importantes. Se concretó la Ley 1152. Además, entre el 29 de septiembre de este mismo año y el 19 de enero de 2008, se inició un golpe contra las organizaciones campesinas con el encarcelamiento de 18 líderes campesinos de la ACVC por parte de la Fiscalía Tercera Seccional de Barranca Bermeja, con lo que se denota que lo que se buscaba era la desestructuración y la desaparición política del campesinado por todos los representantes de los intereses ajenos a este. Se emite la Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Durante el año 2012, en el gobierno de Juan Manuel Santos se dio continuidad en el reconocimiento de las múltiples dimensiones del campesino, donde se logró dar espacios de interlocución sobre política rural entre el campesino y el gobierno, y además, tuvo espacio en la firma de los acuerdos de paz para definir en un primer momento una reforma rural integral. Para el año 2013 se retoman las exigencias estipuladas en el mandato agrario, redactado en 2003 bajo la diligencia de la Cumbre Agraria, Étnica y Popular, en donde se retoman y desarrollan varios puntos de este documento. El mandato agrario se vuelve uno de los pilares fundamentales en el reconocimiento de la lucha por los derechos de los campesinos alrededor de puntos como política, soberanía alimentaria y territorio. En el Plan Nacional de Desarrollo, entre 2014 y 2018, se nombran referencias como campesino, grupos campesinos o movilizaciones campesinas, permitiendo de ese modo una mayor visibilidad como persona rural y no como sujeto económico. Esto nos da a entender lo importante que se volvió el tema para la política nacional. Para el año 2016 se concretó el Acuerdo de Paz de La Habana. En el año 2018 se promulgó finalmente, luego de múltiples debates, la Declaración de Derechos Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales, a pesar de que Colombia se abstuvo de votar bajo el argumento de que dicha declaración estaba en contravía de obligaciones contraídas en el marco de acuerdos comerciales y de propiedad intelectual, aun siendo un país donde aproximadamente el 30% de su población es campesina. Esta acción tuvo distintas críticas de varios sectores, tanto nacionales como internacionales. Sin embargo, dicha declaración se aprobó y ahora se reconoce el campesinado como sujeto de especial protección jurídica. Además, el Estado tiene la obligación de desarrollar estrategias que atiendan las particularidades del mismo. Este documento contiene 28 artículos guiados por 6 ejes principales. Ahora, años después de su ratificación, ¿qué opinan los individuos campesinos sobre el cumplimiento de lo pactado en el documento? Sí, hay campesinos muy vulnerados en ese aspecto porque les es muy difícil tener escrituras de las propiedades o trabajar las tierras por distintos aspectos, a veces por enfrentamientos entre guerrillas y los soldados, pero entonces hay partes que sí, otras que es muy difícil ese aspecto. Pues yo pienso que ese derecho ha sido más aplicable a los grandes productores porque ellos tienen derecho a todas esas tecnologías. El pequeño productor pues le toca manejar como por lo que es pequeño productor, le toca manejar como muy caseramente todo lo del cultivo. Entonces yo creería que en eso sí, al pequeño productor sí se le vulnera ese aspecto, porque no llegan todas las tecnologías ni todos los insumos de la manera que le llega al grande productor. Bueno, en este momento yo sí he escuchado que ese aspecto sí se maneja para todos. El pequeño productor sí puede acceder a créditos de pronto para fincas, porque sí he conocido de familiares que han adquirido finca por medio del Banco Agrario. En este momento sí es como alcanzable por el pequeño productor, entonces eso sí es muy bueno, solo que de pronto los jóvenes no se atreven a ir a sacar créditos, pero ahí sí he escuchado de que hay buenos programas para los jóvenes en ese aspecto. Yo desde el colegio sí entré en esos programas y después de que salí del colegio también. Es muy bueno porque sí entregaban semillas y entregan todavía semillas para uno cultivar, sino que
¿Será que el pequeño campesino se ha vuelto, pues a mí me parece que los jóvenes se han vuelto perezosos, los del campo, en ir a utilizar esas semillas? Porque yo llegué a sembrar maíz, poquito, frijol, poquito, y uno tiene verduras en la casa y sí le merma los gastos de ir a comprar en el pueblo mercado. Uno puede producir cilantro. Hay tantas cosas que puede producir en la casa, frijol, maíz, y eso es una autoayuda que le merma los costos y le aumenta la producción y los ahorros a uno, solo que uno sí, de pronto ha perdido, el joven y hasta también los mayores, han perdido el gusto de sembrar comida y dedicar ese tiempo de pronto en otras cosas. Pues hoy en día lo bueno es que hay como unas políticas de que el café que exportan está asegurada la compra del café que uno cultiva y tiene un precio más o menos promedio en todo lado, entonces uno lo puede vender donde quiera. Pues ahí no es que uno pueda venderlo al precio que uno quiera, sino que el café ya tiene un precio y normalmente en todas las agencias, en las cooperativas, en todo lado tiene un precio promedio, pero lo bueno del café es que tiene asegurada la compra. Por eso sí, lo que usted hablaba ahora, es bueno uno entrar dentro de uno ser productor de café, entrar cultivos sí, pequeños ahí para alimentarse y entonces eso hace que uno ahorre. Pero entonces lo del precio sí va determinado y sí conviene mucho que las cooperativas han ayudado a nivelar esos precios en los otros compradores. Entonces uno sí sabe que puede cultivar el café, ya tiene quien se lo compra. Okay. Pero pues ellos tienen el precio. De eso sí, desde hace mucho tiempo sí me he dado cuenta que en el campo han ido los jóvenes que estudian, los comités de cafeteros siempre han ido a estar en el campo enseñando a formar agremiaciones, asociaciones, sino que uno del campo es como muy reacio a formar grupos por no sé, por no estar acostumbrado a trabajar como en grupo, porque sí forman, o sea, sí dan esa formación a la comunidad rural, sino que uno sí, como que no se motiva y inicia grupos, pero sí los hay para trabajar. Muy poquitos empezaron y ya yo sí he escuchado de muchos grupos que trabajan así, sino que pues yo no sé, ¿será que uno deja a un lado de sacar un espacio y participar en eso? Porque sí es bueno por todo, porque tiene muchos beneficios sociales, económicos, tiene muchísimos beneficios, pero sí hay esa formación. 2025, 53 años después del Pacto Chicoral, los pueblos y las comunidades, junto con el conocido como el Gobierno del Cambio, buscan unir esfuerzos para superar la herencia de despojo que representó dicho pacto. Esto ocurre en un contexto en el que Colombia atraviesa un periodo de agitación, organización y movilización política y social. Con esta convocatoria, los pueblos indígenas, las comunidades campesinas, negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, los trabajadores rurales y agrarios, articulados con la institucionalidad agraria del gobierno, hacen un llamado a construir un nuevo pacto que será conocido como Plan Decenal de Reforma Agraria, el cual ya cuenta con 12 propuestas elementales para dicha reivindicación, aprobadas por dichas comunidades. Esto nos da un abrebocas de lo que podría ser una futura dignificación del campesinado en Colombia.